Juan Ángel. No, no, licenciado, fíjate que no sé por qué se marcó esto ahí. Es que estoy desde el celular. Ok, listo. No, porque mire que me apareció el mensaje, entonces ahí estamos. Ok, entonces, un vistazo y voy mencionando cada una de sus partes. Bueno, un índice que me ayuda a dar visualización y a poder desde desde un panorama general ir revisando cada una de sus partes, y a veces cuando estoy revisando y la congruencia que puede tener me ayuda a regresar a ciertos ítems. Entonces es importante. La introducción, para serles honesto, en este momento no le pongo atención, porque las introducciones, por lo general, lo más conveniente es hacerlo hasta el final. ¿Por qué hasta el final, dirá alguien? Porque una introducción me habla de las características generales que tiene dentro el documento. Entonces, como el documento no se ha finalizado aún, entonces podría estar sujeto a cambios, entonces la introducción podría ir cambiando. Entonces, hasta este momento no pongo mayor atención, pero sí lo dejo planteado ahí. La primera parte, que es el perfil, bueno, que es todo lo que ustedes hicieron en el primer parcial. En este sentido, conecta, bueno, siempre vamos a tener que conectar desde la visión, la misión y sobre todo los objetivos. En este sentido, de lo que nosotros acabamos de ver ahorita y que aterrizamos en las estrategias para viabilizar el plan, debería verse una congruencia de estos objetivos estratégicos con de los objetivos estratégicos con las estrategias que ustedes plantean. Si hay un divorcio en este sentido, es como, bueno, entonces, ¿para qué estamos haciendo? ¿Para qué tenemos objetivos si no le estamos apuntando a algo? O si le estamos apuntando a algo, nos estamos desviando en estrategias que prácticamente no van a venir a robustecer el camino de acciones que prácticamente nos lleven hacia donde nosotros nos hemos propuesto, que es una visión y en el cual se estructura una misión del quehacer de la organización. Ahí, para eso sirve, no es que está divorciado. Y créanme lo que en la medida que lo vamos haciendo bien, pues sin duda alguna, en el tercer parcial también va a conectar con esta primera parte, que es la del primer parcial, y sin duda alguna es colocar los indicadores. Y estos indicadores es cuando los objetivos están bien redactados y tienen buena congruencia y coherencia. De lo contrario, pues se van a ver obligados como, pucha, tengo que repetirlo porque de repente la redacción no está bien y lo que me obliga porque no puedo tener una claridad en cuanto al indicador que tengo que colocar y por lo general puede surgir de la redacción de los objetivos. Ok, hay un punto ahí que hicieron y me encontré en el mayor de los casos y creo que o posiblemente sea una duda en cuanto a la metodología del plan estratégico. La metodología del plan estratégico es lo que nos lleva a la forma como se ha desarrollado el plan estratégico. Punto principal de cómo se ha desarrollado el plan estratégico está referido al modelo que nosotros hemos utilizado. Hay diferentes teorías en cuanto a la planeación y en cuanto a estrategia que podría diferir. Probablemente en esencia puede ser lo mismo, pero cómo se nombra, entre otras cosas, puede verse diferente. No quiere decir que sea malo, sin duda alguna puede ser probablemente hasta con mayores elementos que pueden caracterizar la forma en cómo se puede desarrollar algo. Sin embargo, imagínense que cada quien estuviera haciéndolo tomando en consideración que yo me encontré esto de esta forma, esto de la otra, podría armar un plan estratégico. Pero aquí la idea es tener en esencia la estructura central o la columna vertebral de los elementos que se reúnen como factor común de esas diferentes teorías que están relacionadas a planeación y a estrategia o en su conjunto planeación estratégica. Entonces, la metodología en sí viene siendo hablar acerca del modelo que nosotros estamos utilizando para poder desarrollar este plan estratégico. ¿Dónde se pueden apoyar? Si ustedes ven en el caso, en la introducción del caso, hace mención
la forma que va tomando las partes que se van integrando al plan estratégico. Entonces eso les puede dar una idea a ustedes a integrar la caracterización del modelo que se está aplicando para desarrollar el plan estratégico. Entonces pueden validar la introducción del caso en la primera parte y van a validar la introducción del segundo caso, y en la suma de los dos prácticamente nos está dando una lectura del modelo del plan estratégico que nosotros estamos utilizando para aplicar o desarrollar el plan estratégico para la empresa que ustedes han denominado. Y así también va a suceder la incorporación de la tercera parte, que es para completarlo en su conjunto. Eso hace referencia a lo que es la metodología. También, y ahí va a ir un poco más diferente en la forma, sino más bien cómo es que también se ha creado el contenido, es las características de cómo se ha recopilado la información para poder llegar a desarrollar este plan estratégico. Si ustedes recuerdan, en el caso, en el primer parcial, en el caso de HL, se hace referencia a que se hizo una reunión de todos los colaboradores que están en mandos intermedios y toma de decisiones, y en conjunto se les hizo algunas preguntas, y de las preguntas se tuvieron ciertas respuestas, y de esta respuesta es lo que se les pedía a ustedes desarrollar una visión, si no me equivoco. Entonces, una forma también de recopilar información y que también podría estar incorporado ahí. No todos hacen lo mismo, hay diferentes formas de cómo recopilar información, dónde tener información, entonces eso puede ser diverso. Pero el punto toral, lo importante es hacer mención a lo previo que les venía hablando acerca del modelo, para que lo tomen en consideración y lo tomen en cuenta. Porque varios me preguntaron ahí y de repente existía ese desfase entre el enfoque que puede tener. ¿Me explico? Sí, licenciado. Gracias, Brian y Eduardo Ezequiel. Sí, ok. Ahora, ven lo que hemos venido trabajando nosotros, el análisis de factibilidad. Alguien creo que me preguntaba, ¿qué debo poner? Perdón. Vamos, perdón. Me ayuda bajando al análisis de viabilidad, por favor, Alexis, que quería moverlo y no soy yo el que estoy presentando. Ahí está bien. Después vemos lo demás. Ahí está bien. El análisis de viabilidad, pues, 4 componentes, y el último toma como insumo cada uno de los anteriores. Entonces, el análisis FODA, que es un diagnóstico de la situación presente de la organización, que ahí tuvimos la participación del equipo ahí que mencionaba de Eduardo, Brian, y que nos dijo, ¿cómo hacemos si nosotros no existe? O sea, algo que prácticamente lo estamos proyectando en un futuro, pero es una lectura del presente y que básicamente reúne toda la información y que nos hace un sentido en establecer diferentes partes en cuanto a lo interno y a lo externo de una organización. Esas partes, para que cumpla con un análisis, y ahí lo digo porque no lo pude validar en todos, pero sí fue una muy buena referencia del equipo, que podríamos tener una lista muy amplia de ese análisis de FODA, pero no solo es una lista. Cuando nosotros hablamos de un análisis, le hemos aplicado un poco de pensamiento, y ese pensamiento va orientado a la discusión en cuanto al nivel de importancia que puede tener uno entre varios, y sobre todo es a cuáles debo poner mayor atención. No quiere decir que los demás que están planteados ahí vienen a menospreciarse o a dejar de ser importantes. En algún momento podrían resaltar con un nivel de importancia diferente o distinto, pero de punto de partida del nivel presente se hace esa categorización en cuanto al nivel de importancia. Entonces,
ahí, nuevamente recolectando un poquito o recordando acerca de lo que mencionaba el equipo básico. Si no sabemos cuál es la fortaleza más grande que tiene la organización o aquel músculo que realmente es el que forma el elemento competitivo, pues difícilmente vamos a saber cómo diferenciarse de los demás, porque un negocio puede ser muy bueno, puede estar categorizado como algo fuera de lo común, pero en la medida que se va desarrollando, muchos van copiando. Entonces eso es lo que tiene que ir evolucionando de alguna manera para diferenciarse. Y es de los primeros videos que vimos acerca de Michael Porter, que no es ser el mejor, sin duda alguna, sino más bien es cómo se logra cumplir las expectativas o las necesidades de aquel segmento en particular a cual va dirigido la organización, y en esencia es lo que hace en gran medida cómo se diferencia del entorno o de la generalidad, aunque se apunte a todo, pero en un punto de partida siempre hay un segmento particular que se debe trabajar o se debe manejar. Entonces, si se desconoce esa prioridad de la fortaleza más grande, desde ahí, en vez de tener una fortaleza, ya existe una debilidad. Y así sucesivamente, tanto para las amenazas, oportunidades y debilidades. El análisis de los factores críticos de éxito diferencia entre aquellos que vienen siendo un punto de una línea delgada que hace el punto de partida entre que la organización prácticamente logre capitalizar todos aquellos objetivos estratégicos en los cuales ha formado como pilares para sustentar una plataforma y poder lograr o capitalizar la visión misma que es a futuro. Entonces eso va a ayudar en el sentido de reafirmar de alguna manera lo que se planteó de forma preliminar dentro de los objetivos, y sobre todo los objetivos estratégicos. Y el análisis de los actores sociales, similar al FODA, en el cual pues las diferentes categorías que nosotros podemos poner a una persona, a un grupo de personas, asociaciones, oficinas que prácticamente están conformadas por individuos que tienen algún interés en la operación, ya sea en el presente o en el futuro, en el cual van a tener una afectación, ya sea positiva o negativa. El trabajarlos como tal, pues hace que mejoremos la probabilidad de éxito y sobre todo que los objetivos que se han planteado de forma preliminar obtengan un beneficio como tal. Por ello, al tenerlo ya todos listos es donde se estructuran las estrategias, y esas estrategias pues deberían utilizar de insumo estos análisis, que otras cosas que me he encontrado a veces es que las estrategias no concuerdan con lo que se ha encontrado o que se ha determinado en los análisis que están plasmados en la parte superior. Entonces, al existir un divorcio entre la información, pues prácticamente es como que se pierda la congruencia o los eslabones que le dan solidez a la forma que va tomando para poder desarrollar el plan estratégico o las acciones que de alguna manera van a determinar esos temas torales o principales que están delineados dentro de los objetivos estratégicos. Diferentes tipos de estrategias, y ahí tomar punto de referencia lo que se hizo en el caso, que los formatos que están ahí de alguna manera nos ayudan a estructurar la información, que no vamos a tener la misma, sin duda alguna. Cada uno va a tener van a diferenciarse en su contenido por los diferentes rubros, por los diferentes magnitud de la organización, entre muchas otras cosas más. Ahora, ¿por qué no hago, digamos, ya en el función de estrategia, tomar una muestra? Porque en la experiencia ha dado como resultado que si llegamos a este punto, a mostrar las estrategias que tienen algunos compañeros, genera sesgo. Ahora les hago una pregunta: ¿qué es sesgo? Nada, dice.
Vamos a ver Juan Ángel y luego Ezequiel. O no sé si Juan Ángel que quedó con la mano arriba. El sesgo No es sé, como fíjese, Eli. Ok, Ezequiel entonces. el sesgo es un pensamiento erróneo sobre algo que creemos. Por ahí va Ezequiel, pero le No, vamos a sumar algo. no me recuerdo bien cómo explicar el concepto, pero es una creencia errónea que nos puede permitir equivocarnos al momento de tomar una decisión. Por ahí va Ezequiel. Y le vamos a hacer otro agregado, a ver quién más nos quiere aportar acerca de la palabra sesgo o el concepto de sesgo con propias palabras, sin irnos a tan teórico, pero para comprenderlo. ¿Quién más? Por ahí el dedo abajo, dijo Jeffrey. Yo creo que es como un pensamiento que está, así como decir, metido a rollo, ya sea a favor o en contra de algo. No precisamente sea equivocación, sino que es que estás ahí como bien metido a rollo con ese pensamiento. Por ahí vamos, Luis Miguel. Y definitivamente está relacionado con los pensamientos que nosotros tomamos una opinión que difícilmente la podemos cambiar porque vamos a tomar las palabras ahí de Luis Miguel. Nos hemos metido al rollo que así es y así tiene que ser. Como una opinión bien propia. Fíjese que más bien deja de ser propia porque prácticamente cuando existe ese sesgo es que nos apropiamos y dejamos de ser como el pensamiento nuestro, sino que nos apropiamos de otros pensamientos y nos encasillamos o nos metemos al rollo, como dijo Luis Miguel, en que así tiene que ser. Y como dijo Ezequiel, en muchos de los casos nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. De como tomar un pensamiento de otra persona y tomarlo como propio y crear un concepto erróneo de eso. Por ahí vamos, por ahí vamos. Y en este sentido, llevándolo al ejemplo, es que si yo muestro algo que tiene un equipo, imagínense que está relacionado al tema del equipo de Eduardo, Brian, con la elaboración de muebles, y hay otra empresa que es un rubro totalmente diferente, el enfoque que tiene que direccionar de acuerdo al segmento va a ser bien particular. Pero a veces cuando se escucha en ese ejemplo dice, no, es que mi empresa también tiene que ser así, y se encasillan, o como dijo Luis Miguel, se meten al rollo y a veces pierden esa frontera de opinar de manera particular o propia en función de las características que están asociadas a la particularidad de la empresa. Adelante, Ezequiel. Sí, para reforzar más o menos la idea que di, Ajá. es que el sesgo es como una parcialidad, un pensamiento parcial que le resta objetividad a una opinión. Por ejemplo, tenemos el sesgo de confirmación, sesgos cognitivos, etcétera. Es correcto, es correcto. Y le resta objetividad. Entonces, al final, ese encasillamiento del pensamiento aturde. Entonces, para evitar eso, evito poner un ejemplo porque no quiero encasillarlos en esa forma, aunque la forma es una, pero más que todo en el contenido. Entonces, en la medida que le van dando pensamientos, porque son equipos y tienen diferentes maneras de pensar, genera un diálogo que discusión, muchos lo atribuyen a la parte negativa, pero no siempre es negativo, sino que puede ser una discusión constructiva en función de los diferentes pensamientos, y es ahí donde se construye esa originalidad o ese contenido bien particular que va relacionado directamente a las características de la empresa. Entonces, me ha resultado mejor el ejercicio, sin poner un ejemplo, desde mi parte, tomando en cuenta los aportes, sino que más bien obliga de alguna manera a buscar ejemplos, y como son equipos encuentran tan variados que ahí es donde prácticamente comparten, discuten y consolidan algo que lleva un mejor contenido. Entonces por eso no lo llevo a ese nivel de ejemplificar en este momento, sino que más lo dejo a la construcción de forma particular.
Y esa es parte de ello. Bueno, entonces, se esperaría, si ustedes ven, pregunta frecuente, ¿cuántas estrategias debo hacer? Pues ahí está marcadito, miren, por cada una de los tipos que tenemos ahí, pongo mayor o igual. Igual es que no esperaría menos de 3 de cada una de ellos. Y sin duda alguna deberían de tener esas características de congruencia y un contenido original que nos lleve a un pensamiento. ¿Okay? Hasta ahí, preguntas, mis amigos y mis amigas. Eduardo. Licenciado, las estrategias, bueno, al menos hablando sobre el análisis FODA, siempre tienen que ir como englobadas o en una percepción así cuantificable. Buena observación, Eduardo. Fíjense que sí, y les voy a decir por qué. Porque cuando me hablan de una estrategia demasiado general, pues no dice nada, no dice mucho, es casi de hecho, diría yo, o sea, mínimo, o sea, lo pienso que así debería ser todo, como que alguien me diga una estrategia del FODA y que me diga, vamos a hacer mercadeo de esto. Sí, pero eso es bien general. Entonces, cuando nos llevamos a algo más particular, y no sé si va relacionado a eso, Eduardo, y que sea un poco más cuantificar, yo diría más particular, que me lleve a una acción más delineada, sin que tenga ese grueso general, que diría yo es básico, pues una empresa que no se haga ver, pues definitivamente en el mayor de los casos se verían problemas, a excepción de algunos tipos de empresas que no necesitan cierta publicidad porque tienen unas características bien especiales. Entonces no sé si me va relacionado con eso, Eduardo. Correcto, sí, eso es lo que me interesaba saber. Ahora voy a mi segunda y última pregunta, que tiene que ver con los actores sociales. Si bien es cierto en la definición que nos da en la presentación, pues se habla de que son las personas como que siguen los valores de la empresa, pero cuando nosotros mirábamos en la clase, usted lo vio en un contexto más amplio. Por ejemplo, lo hablaba como quién podría ser un aliado interno y externamente, pero viendo otra vez el caso de HL, los actores sociales que nos representan ahí, todos son internamente, meramente de los departamentos de una empresa. Entonces, quisiera que me aclarara esa parte, si pues tiene que ser internamente o existe la posibilidad de agregar, por ejemplo, algún ente de aliados externamente. Muy bien, Eduardo. Y definitivamente, fíjense que el caso viene siendo como un referente que lleva la forma nada más. La forma es para los formatos y cómo organizar la información. Y, y muy buena ahí la observación, porque probablemente para muchos puede generar ese sesgo y decir, no, los aliados solo tienen que ser a la parte interna. Y definitivamente que no. Un aliado es más el juego que puede participar en una acción. Un aliado externo, sin duda alguna, puede desencasillar en ciertas problemas, diríamos, que puede tener una organización o capitalizar una oportunidad. Y diríamos más bien, si nosotros no consideramos un mantenimiento de aliados a todos aquellos colaboradores, diría yo que más bien es como un error. Entonces, es algo que se toma por, ¿cómo sería la palabra? Por hecho, el sentido de que siempre tenemos que darle un tratamiento a todas aquellas personas que colaboran. Existe a veces el juicio de que quién creen ustedes que viene siendo más importante, el cliente o los colaboradores. Ezequiel. Pensaría que los colaboradores, porque el cliente no necesariamente está todo el tiempo ahí. Porque, por ejemplo, yo como cliente puedo ir a un lugar y comprar algo y de repente no vuelvo a ir al mismo lugar, pero el colaborador depende directamente y siempre va a estar vinculado.
Bien, Ezequiel. Fíjense que no es mi especialidad el tema de la mercadotecnia per se, pero hay un gurú de la mercadotecnia, Guido Kotler, que ha desencasillado ese tema que el cliente es lo más importante. Y él dice que no, porque en la medida que una empresa va evolucionando, aquella persona que aportó, aquella persona que es el gerente propietario, el que está haciendo mil usos de todo, de repente en el crecimiento ya se aleja de la presencia ahí en el piso, diríamos, en el contacto con los clientes, y está tomando decisiones y delega esa responsabilidad a alguien que prácticamente es su cara. Entonces, como dijo Ezequiel, dependiendo de cómo esa persona trate a un cliente, ese cliente probablemente el producto lo puede encontrar en cualquier lugar, pero la forma en la cual se ve envuelto ese producto como servicio, que es por parte de los colaboradores, es que puede conectar a regresar o no. Entonces, Kotler desde ese punto de vista dice que los clientes terminan siendo un elemento importante que es un efecto dominó hacia los clientes. Entonces, ahí nada más como parte de la historia, ahí un comercial. Eduardo, la respuesta es sí, Eduardo. Podemos tomar los aliados a lo interno y a lo externo. Y todo va a depender de las características de la organización, la referencia de qué tanto es el nivel de importancia a lo interno y qué tanto es el nivel de importancia a lo externo. Entonces, no generen el sesgo por el caso de DHL. Va un poco más, tiene mayor amplitud. ¿De acuerdo? Listo, gracias, Lick. A la orden. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, Aleatoria. no. Excelente, Juan Ángel. Sergio. Claro, claro, todo claro. Ok. Mari. Todo bien. Ok. Lesbia. Todo claro, licenciado. Excelente. José Andrés. Sin duda. Ok. Y Jeffrey Zúñiga. Todo claro, licenciado. Cindy. Todo bien, Nick. Bueno, tenemos ahí una muestra que vamos entonces con claridad. Otra recomendación que está en relación a las estrategias cruzadas. En las estrategias cruzadas, colocar la estrategia así, cruda, genera un poquito de confusión porque tienen un nombre y ese nombre, como viene de su propio nombre de cruzada, utiliza dos entes, que el insumo es el previo que está en los análisis, un actor social, ¿eh? Y algo relacionado al tema del FODA. Entonces, estructurarlo en esa forma de que indiquemos cuál es el criterio en cuanto al FODA, cuál es el criterio en cuanto al actor social, y de ahí deriva esa estrategia. Entonces genera una mayor congruencia, porque si no toca estarme como moviendo, viendo y casi adivinando. Entonces a veces la percepción que puedo tener es muy diferente al pensamiento de ustedes. Entonces ahí de repente más bien los comentarios o las sugerencias que yo les puedo dar, en vez de reafirmarlo, más bien los puedo alejar de su criterio o pensamiento. Entonces, para evitar que suceda eso, tomen en cuenta o en consideración esa forma que tiene en especial las estrategias cruzadas. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Ok. Otra pregunta frecuente que surge. En estas estrategias aparece un cuadro, y especialmente ahí la forma de DHL, que dice responsable. La pregunta es,
en el caso de, bueno, de los actores sociales y de las cruzadas, el mismo actor social que aparece ahí es el mismo responsable, no siempre, no siempre. Entonces, el responsable, ¿quién es? Lo voy a derivar desde ahí. El responsable es aquel, como su palabra lo dice, es responsable de que esa acción se lleve a cabo. Entonces, cuando no existe un responsable, las acciones quedan, cuando no son llevadas a cabo o llevan a un resultado negativo, son huérfanas. Pero cuando una acción tiene un logro considerable, le aparecen un montón de padres por ahí. Y entonces, para evitar ese asunto, se establece que debe de existir exclusivamente un solo responsable por cada una de esas acciones denominadas como estrategia, y para evitar confusión deberían llevar, como dijo Eduardo en algún momento, bien una caracterización bien particular y no general como todo. Adelante, Brian. En la parte de responsable del licenciado, pregunto, ¿deben pertenecer meramente los responsables a la junta directiva que tiene fijada la empresa o no? Por ejemplo, pongo el caso de un vinculador aduanero que se encarga de agilizar los procesos en aduana, pero por ejemplo, en una empresa que no lo tenga, pero yo determino una función, por ejemplo, en el caso de nosotros, que es materias, es cierto que son maderas, pero podría existir la posibilidad de un vinculador aduanero si traemos maderas de otros países, pero si no lo tengo en mi junta directiva, ¿podría yo ponerlo o no? La respuesta es no, Brian, y le voy a explicar por qué. Todos los responsables están directamente relacionados a lo interno de la organización, a diferencia de los aliados que vemos a lo interno y a lo externo. ¿Por qué a lo interno? Porque es alguien que prácticamente se le va a atribuir esa función. Y usted me diría, pero es que a un agente aduanero yo le estoy otorgando esa acción. Sí, se la está otorgando porque usted no lo puede hacer porque se necesita como tal para fungir en su nombre. Pero ese individuo o esa agencia, agencia aduanera, va a ser, aunque sea subcontratada para esa acción, va a ser dirigida por alguien a lo interno de la organización. Que sea lo interno de la organización es quien va a tener la comunicación directa con ellos, pero usted no le puede cobrar algo a alguien externo. Obviamente sí, desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista de servicios, entre otros, pero ¿quién es el que funge como ese enlace entre esos servicios tercerizados y cómo esos resultados implican en la organización? Entonces debe de ser alguien a lo interno. ¿Me explico ahí, Brian? Sí, licenciado. Ok, entonces esos responsables no van a lo externo, ahí se aplica a lo interno. Lo mismo entonces pasa, aunque yo hable de aliados, porque como en las estrategias cruzadas tenemos, usted pone oportunidades y pone, por ejemplo, aliados y pone quién es el responsable. Aunque un aliado sea un externo, no podría yo ponerlo, ¿verdad? Siempre tiene que ser un encargado interno de la empresa. Ok, lo vamos a poner como ejemplo. Yo tengo un aliado que es probablemente esa agencia aduanera donde se tiene una muy buena relación y es un aliado porque definitivamente habla por mí, juega por mí, pide por mí y pone todo lo que está dentro del ámbito legal desde mi beneficio. Entonces, esto versus otra oportunidad puede generar una estrategia. Él es el aliado, pero el responsable de capitalizar eso tendría que ser alguien a lo interno. ¿Por qué? Porque quien le va a dar seguimiento no va a ser de manera absoluta el agente aduanero, sino que hay alguien que prácticamente está validando de que las cosas estén sucediendo. Y
en algún momento podría llegar el caso que imagínense que no está funcionando como tal. Esa persona o ese individuo en una función debería ser, como responsable, debería de atribuirle otras acciones como validar la opción de poder cambiar, por ejemplo, de agencia de manera para tener un mejor resultado. Entonces, porque a él es que se le va a cobrar como tal. Y si lo llevamos al punto de una empresa, diría que es como, ¿qué le puedo decir? Es que depende del tipo de empresa. En algunos casos hay un departamento de supply chain, de compras. Entonces, compras es quien está en vinculación directa con ese tipo de agencias. Y de ahí, imagínense, ellos podrían zafarse de cualquier manera, pero el responsable como tal, a lo interno de la organización, debe de velar a como dé lugar de que se cumpla de la mejor manera. ¿Me logro explicar, Brian? Sí, hoy sí, muchísimas gracias, hoy ya quedé bien claro. Ok, y de ahí viene la observación, porque a veces se tiene el sesgo de que el mismo que aparece ahí de los actores sociales tiene que ser el responsable. Y no siempre es así. No siempre es así. ¿Alguna otra pregunta? Negativo. Ok. Y con referente a la pregunta que hizo Brian, vaya, por ejemplo, si nosotros diéramos un fundamento donde podríamos decir que tenemos tercerizado ese servicio, o sea, no puede, o sea, estamos hablando que es un tercero, pero existe un contrato donde no está dentro de la empresa, pero lo hacen como para ahorrar costes y todo eso, aún así sería inválido. Fíjense que no. ¿Por qué? Le voy a poner, hay un modelo de tercerización u outsourcing que se está contratando para ciertos servicios especializados y ellos prácticamente hacen cierta función de la organización, pero bien de manera particular, y se ha hecho un contrato en el cual existe hasta cláusulas de confidencialidad porque se le atribuyen ciertas funciones que pueden ser delicadas para la organización. Entonces, podría llegar en alguna medida estar relacionado como un responsable, pero, y se lo pongo aquí, digamos, yo trabajé en una empresa y trabajé durante cierto tiempo como un recurso outsourcing, pero mi jefe no era el dueño de esa empresa outsourcing, mi jefe era el gerente de finanzas, entonces yo tenía ciertas responsabilidades y quien no me pagaba directamente la compañía para la cual trabajaba, sino que era otra empresa. Al final, yo tenía un rol ahí en particular y el cual existían ciertas atribuciones en las cuales yo fungía como parte de esa empresa. Pero si en algún momento llegara a suceder algo fuera del contexto, tanto y más a la parte negativa, si bien es cierto, a mí me podían llamar la atención desde la organización como tal, pero yo dependía de otra empresa. Entonces ahí puede existir esa dualidad y de repente lo que dice Eduardo, escucha, pero es que el responsable y quien está haciendo las cosas es esa persona, aunque forma parte de otra empresa, pero le dé el servicio a esta. Entonces existen algunos casos, pero no debería, porque al final la responsabilidad directa diríamos que recaería en la que yo tenía como mi nivel superior, que era el gerente de finanzas en ese sentido. Al final, si algo salía malo, de repente a mí me quitaban y iban a poner otro, pero a quien le iban a contar las costillas era el gerente de finanzas por no colocar los recursos adecuados. Ahí vamos más o menos, Eduardo. Es que sí pueden existir algunos casos, pero casi siempre está a lo interno en el tema de responsable. Listo, Lick, sí, solo quería ver todo el panorama. Sí, es que pueden existir algunos medio complejos, porque existen algunos casos, existen. Pero a nivel simple lo vamos a poner como no complicarnos tanto y debe ser a lo interno, porque es alguien que yo realmente le voy a contar las costillas, como popularmente se dice, para ver los resultados. Entonces, si hay alguien a lo externo, se va a excusar y no pasa mayor cosa, pues.
Entonces el compromiso lo voy a tener en mayor medida a lo interno. A la parte externa, ¿cómo logro los compromisos? Pues de manera contractual probablemente. Pero de ahí podría acercarse en un contrato tal vez, pero no lo compliquemos tanto, Eduardo. Sí, fíjese que me surgió otra dudita así rapidita. Adelante, Eduardo. Sí, todo tiene que ir, o sea, el fundamento como usted va a verificar todo eso es porque tiene que ir alineado con el flujograma que agregamos al inicio, porque hablo en nuestro caso, o sea, nosotros hicimos un flujograma, pero descartamos algunos departamentos, o sea, no está incluido, sino que para que no fuera muy extenso, agregamos lo más importante. Le pregunto por eso, porque no vaya a suceder eso que cuando se nos vaya a evaluar, o sea, se vaya meramente el flujograma. Ok, hay el organigrama, el que está como parte del perfil de la organización, ¿verdad? Correcto. No voy a ir a ese nivel por el siguiente sentido. El organigrama sirve porque para conocer, y digamos, esto es como una presentación para un tercero. En este caso, un tercero soy yo, y para conocer un poquito acerca de la empresa y validando el organigrama, puedo darme una idea de la magnitud de la empresa, por ejemplo, porque puedo ver las funciones, etcétera, etcétera, y también la forma de organización, por eso se llama organigrama. Y definitivamente, como el caso que le venía mencionando, esta empresa estaba tercerizando muchos de los servicios que actualmente está como en mayor auge, porque antes se llama que la tercerización nada más debería darse para los servicios no esenciales de la organización. ¿Cuáles se consideran servicios no esenciales de la organización? Pues el tema de limpieza. Si ustedes ven, hay muchas empresas de limpieza que dan servicios a otras y no se quieren complicar teniendo mayor personal, cuantificando sus prestaciones y teniendo líos de que si se enfermó, entre otras cosas más, sino que le doy un tercero esa responsabilidad, le pago y él se carga de todo el peso de que conlleva con ello, pero no me va a hacer mucha diferencia en mi negocio, por ejemplo. Otro es como el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque imagínense que si yo contrato un guardia, técnicamente no sé el ejercicio de tema de seguridad, si estoy contratando a la persona adecuada y mejor, más bien como tiene un arma me puedo meter en un lío, entonces, pero y no es esencial para la operación como tal, a menos que sea de seguridad, ¿verdad? Entonces, todos esos servicios que están al entorno se pueden tercerizar de manera sin mayor problema o perjuicio. Ahora, pero en el caso que yo les manifestaba, pues, prácticamente yo cumplía la acción de un analista de finanzas. Entonces, ahí es donde se puede ver envuelto en algo bien complejo, porque prácticamente yo reportaba directamente al gerente de finanzas del país para todas las acciones y a mí me mandaban a hacer algunas actividades a oficinas gubernamentales donde yo representaba a la empresa. Entonces, por ahí es lo que se puede ver un poquito diferente, pero no me voy a ir a verlo como, este conecta directamente acá, sino que más bien es para una visualización de cómo es la empresa nada más. ¿Estamos, Eduardo? Listo. ¿Alguien más? Bueno, como ya generamos también una aleatoriamente, me están diciendo que vamos en orden. Ok. Nuevamente, trabajo de equipo. Trabajo de equipo que solo va a ser entregado uno por equipo. Con lo que me dijo Juan Ángel, asumiría que dos de un equipo entregaron trabajo. Y vieran qué confuso es cuando sucede eso y de repente los trabajos no son igualitos. Entonces demanda más tiempo validando cuál. Entonces ahora no me la complico. Agarro el último que me enviaron de los equipos, pero genera confusión. Entonces para evitarnos eso, por eso lo pongo aquí dentro de las instrucciones. Solo uno por equipo, para evitarnos malas interpretaciones a futuro. A más tardar, miren, Juan Ángel, sábado 25, hora 8. No quiere decir que lo van a entregar a esa hora. A más tardar, semana de examen. Le dejo ese momento porque si hay
afinamiento que se tenga que hacer y frecuencia dicen, es que no logramos coincidir, diría yo, vamos a dejar esta ventana de tiempo en la cual estamos ahorita en el último momento y esa excusa la vamos a borrar. No debe de existir esa excusa. ¿Okay? Debe ser entregada en este medio de la plataforma y sobre todo aquí voy a hacer referencia y muy importante, colocarme al final ahí la coevaluación. La coevaluación es muy importante, esa retroalimentación en la cual me están diciendo qué tanto y qué tan bien están aportando los miembros del equipo. El hecho de que me pidieron algo y solo lo mandé no libra de responsabilidad, porque a mí me ha tocado como estudiante y recuerdo que en un caso divide tareas, multiplica resultados y una muchacha, recuerdo que se le pidió algo y solo puso en el buscador lo que se le pidió y yo creo que ni leyó. Lo primero que encontró, lo abrió, agarró el cursor, copió todo lo que encontró ahí, lo pegó en una hoja de Word y lo mandó como 30 páginas y dice, no, wow. Escucha, o sea, sí mandó lo que se le pidió, pero no en la forma adecuada. Se supone que debe de aplicar un filtro en el cual las características de la información ya deben ir digeridas de alguna manera para complementar todas las otras partes e integrar en una buena forma. Entonces no es que yo cumplí con lo que me mandaron, no es suficiente. Entonces a veces hay que decirle a las personas dónde pueden mejorar. Así como el FODA para una empresa, a veces hay que aplicar FODA a nivel personal. Entonces, decirle a alguien que no solamente es eso, es una oportunidad que se le está dando a ciertos individuos de hacérselo ver. Que es complejo porque genera un poco de fricción, pues en la vida normalmente sucede eso. A veces no queremos escuchar dónde podemos mejorar, pero se pierde esa oportunidad. Entonces, no es objetivo solo poner una nota general para todos, donde no todos objetivamente han entregado su esfuerzo y dedicación para un resultado. Entonces, hacerlo bien en el primer parcial es magnífico, porque de repente ahí la persona que no está haciendo ese buen trabajo puede reflexionar y se le va a ayudar a ellos y ayudar al equipo. Hacerlo bien en el segundo, sin duda alguna, es momento todavía oportuno. Pero a veces cuando me lo hacen ver que cierta persona definitivamente, en vez de aportar, estorba, ya es cuando están con el agua en la nariz y definitivamente se están llenando más de excusas o de quejas que enfocado en el resultado. Entonces, para mí es muy importante eso y he tenido la experiencia ciertas molestias en cuanto a hacerlo ver, pero después de un reproceso, reflexión y pensamiento, pues creo que en 2 ocasiones ha caído el peso de decir, bueno, no era lo mejor que estaba haciendo y creo que valía la pena ese pequeño golpe que se dio en cuanto a lo que yo percibía que era lo adecuado versus lo que debería ser. ¿Ok? Importante, ¿ok? Entonces, el formato, pues, indiferente en gran medida. Al final no lo modifico, solo lo valido. Y un nombre ahí que me ayuda porque a veces me pierdo entre 7 equipos y de repente me puedo equivocar, hasta puedo equivocar una nota. Y este trabajo es la evaluación del segundo parcial, desencajándonos un poquito de una evaluación tradicional, personal, que en algunos casos viene siendo como memorizar cosas y no genera el mayor de los sentidos. Entonces esperaríamos que aquí en los aportes y todo lo demás se logre el objetivo de la comprensión de los diferentes elementos en la medida que lo van trabajando. Y la rúbrica, pues, de estructura que es bien básico, o sea, lo que he venido casi 40 minutos hablando de ello y siempre en la mayor parte de los casos hay alguien que anda aislado y me encuentro con una estructura totalmente diferente. Entonces, no debería, está simple ese criterio. La congruencia metodológica es que encuentro unas estrategias que no utilizan nada del FODA, entonces esa desconexión que básicamente es
no tiene sentido que lo hagamos así. Calidad del contenido es parte de la investigación que tienen en cuanto a esa particularidad que se da, como lo que mencionaba Eduardo, y que conecta con el siguiente criterio: investigación para incorporar en el contenido, y que sin duda alguna se ve evidenciado cuando se nota esa personalización que se le da al desarrollo del plan estratégico. Y la forma es que no encontrarme errores ortográficos, encontrarme un documento estándar con un número de tipología de letra, etcétera, etcétera, que termina siendo bien básico también para este nivel, y no deberíamos de encontrarnos con aquel alejamiento de un documento que en la lectura puede dar fluidez, porque cuando nos encontramos con documentos que básicamente se han pegado sin una integración, no es agradable. Ok, con esto, ¿dudas en esta otra parte? De mi parte, todo claro, licenciado. Excelente, Brian. David Padilla, ¿cómo vamos, David? ¿Bien o hay alguna duda? Todo claro. Excelente. Diego. ¿Pregunta, Diego? Diego Sebastián. No, ninguna, todo claro en ese momento. Excelente. Gretel. No listo. Hazy. Todo claro, listo. Valerie. Todo claro. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, permítanme, déjenme validar aquí una extensión que tengo y magnífico. Bueno, entonces, si no hay preguntas, el resto del tiempo les queda, si ustedes pueden afinar algo, es momento oportuno, un espacio de aprovechamiento, y esperaría que así suceda. Solamente contándoles que para el siguiente sábado, como su evaluación es en este sentido, yo estoy anuente que si alguno de los equipos tiene alguna duda previa a entregar, me puede hacer el llamado y yo ajusto una ventana de tiempo para que discutamos particular, directo, relacionado a su ejercicio, y así evitamos el sesgo. Ahora, esto siempre y cuando sea una duda puntual y particular, porque sucede lo siguiente, que me dicen, mírelo y díganos si está bueno o está malo. Uy, se vuelve complejo, porque hay que, de todo lo que les he venido mencionando, la concurrencia que debe tener, entonces demanda su tiempo, y cuando tenemos una duda particular en algo, pues, y si es puntual, la vemos directamente relacionado con ello. Entonces así evitamos tener una confusión, porque alguien dice, bueno, nos dijo que todo estaba bueno, ¿y por qué veo una nota diferente? Entonces la nota viene en consideración de tomarse el tiempo y validar toda la relación que existe entre los diferentes elementos y la congruencia, coherencia entre la estructura que nosotros estamos aplicando. Entonces, para que lo tomen en consideración, porque es bien complejo decir, está bueno todo, está malo. Si vamos a algo particular, es más fácil abordarlo. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Listo, dice Eduardo, Jennifer. Bueno, entonces, si no hay más dudas, no hay más preguntas, pues ya queda habilitada el espacio. Si ustedes creen que están al 100, pues uso eficiente del tiempo, pueden entregar antes, no tengo ningún problema. Y queda abierta la posibilidad de que no solamente para el sábado pueden preguntarme por los diferentes medios, diferentes vías, y en la medida de lo posible, pues puedo aportar en lo que yo pueda, ¿verdad? Entonces, me despido de ustedes.